Hola arquinautas, bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre arquitectura que hemos dado en llamar Arquinoticias. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArcLev. Comencemos. Centro de Artes Escénicas de Taipei. Ubicado en el mercado nocturno Jilin de Taipei, marcado por su vibrante cultura callejera, el Centro de Artes Escénicas de Taipei, diseñado por OMA, es una arquitectura en el limbo, específica pero flexible, ininterrumpida pero pública, icónica sin ser concebida como tal. Tres teatros conectados a un cubo central permiten acoplar espacios escénicos para nuevas posibilidades teatrales. El Globe Playhouse, esférico de 800 asientos, con una carcasa interior y otra exterior, se asemeja a un planeta acoplado contra el cubo. La intersección entre la cubierta interior y el cubo forma un proscenio único para experimentar con el encuadre del escenario, con la circulación que lleva a los visitantes al auditorio ubicada entre ambas capas. El ingreso del público al teatro se da a través de un public loop que recorre la infraestructura del teatro y los espacios de producción que normalmente están ocultos, con ventanas que permiten a los visitantes ver las actuaciones en el interior y los espacios técnicos entre los teatros. El edificio digital. La Casa da Arquitectura de Portugal inaugura el edificio digital, un gran archivo con acceso libre a decenas de miles de documentos sobre la arquitectura luso-brasileña contemporánea, entre los que se pueden encontrar las obras de dos grandes arquitectos brasileños, como Lúcio Costa y Paulo Mendes da Rocha. El archivo permite que las colecciones depositadas y procesadas puedan ser accesibles desde cualquier parte del mundo, dando la oportunidad de que arquitectos de todas partes también depositen en él sus colecciones, permitiéndoles tener su propio espacio en él. El objetivo principal del edificio digital es democratizar el acceso a la información y la investigación de los futuros arquitectos. Filarmónica de Vltava. El estudio de arquitectura danés VIG ha sido seleccionado para la realización de la Filarmónica de Vltava en Praga. La nueva sala de conciertos para más de 1800 espectadores celebrará la tradición musical de República Checa, consolidando al país como una capital cultural en Europa. En palabras del propio Björk Ingels, director de VIG, la Filarmónica de Vltava está compuesta como un viaje serpenteante desde la orilla del río hasta la azotea. Los flujos públicos y las plazas de Belvedere unen la vida de la ciudad de Praga con la música interior. Sus salas están formadas para la vista, afinadas para el sonido y orquestadas para la funcionalidad y la conectividad. Desde esta estructura rítmica, una sinfonía de columnatas y balcones se extiende como plataformas para la vida pública. Expresiva pero pragmática, la nueva filarmónica ascenderá para formar un hito clave para Praga, desde el río hasta el techo. B&M Valley House. Katengono Design Studio ha compartido su diseño para una residencia integrada con el paisaje en Canggu Valley. El proyecto involucra el sitio correspondiendo a su terreno natural, levantando literalmente la tierra para completar los programas debajo. Las áreas seleccionadas se despegan para reconocer la vista panorámica, mientras que los vacíos se despliegan para traer patios genuinos, luz natural y ventilación al edificio. El diseño resultante es un edificio que desdibuja la línea entre la arquitectura y el paisaje circundante. Reconocimiento al MACA. El Museo de Arte Contemporáneo Achugarri ha sido seleccionado para integrar la lista de los mejores nuevos museos del mundo en 2022, elaborada por la revista internacional Condé Nast Traveler, que integran otras 7 instituciones, siendo el MACA el único representante de Latinoamérica. El MACA, el primer museo de arte contemporáneo de Uruguay, fue una de las aperturas culturales más comentadas de América Latina. Diseñado por el arquitecto Carlos Ott, con la forma del esqueleto de una embarcación futurista, la estructura ondulada descansa sobre vigas inclinadas hechas de troncos de eucalipto local que fueron moldeadas a medida en Francia. En el interior hay 3 áreas de exhibición principales, una con una colección permanente enfocada en artistas regionales célebres como Julio Leparc, Carlos Cruz Diez, Joaquín Torres García y Ernesto Neto, y las otras 2 están reservadas para exhibiciones internacionales temporales. Y hasta aquí por hoy, arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción junto con el enlace a Patreon por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios qué les pareció. Nos vemos en el próximo video.